Ahí ya está compartiendo la pantalla. Ya. Eso, ahí ya. Bueno, profe, no, si quieres vamos dando inicio. Ya esperamos los 5 minuticos, las personas igual que se nos vayan uniendo, generalmente pues se van vinculando. Bueno, muy buenas noches para todas y todas. Les damos una cordial bienvenida desde la Fundación Universitaria María Cano. Estos son actividades y eventos, por eso la solicitud de grabación que realizamos frecuentemente desde nuestro programa específicamente de psicología y en este caso uno de nuestros posgrados que es la especialización en psicología del deporte, en aras de poder generar actualización, conocimiento, discusión y cercanía frente a temas pues, que son interés de nuestra disciplina e incluso de otras pues, también, en este caso con relación a este entorno deportivo. Hoy nos acompaña la profe JD. Ella es una de nuestras docentes de la especialización en psicología del deporte que tenemos en la universidad, una especialización que ha sido bastante, digamos, ganadora a nivel país. De hecho, pues es una especialización con modalidad presencial y virtual y de las pocas que tenemos pues como en oferta. Eh, Ella es docente de nuestro posgrado y viene a contarnos de un tema que es muy importante e interesante, que son esos hilos invisibles, ya pues ella nos profundizará un poquito, que están y que afectan ese rendimiento deportivo. No solamente el deportista está como una entidad solo unitaria, sino que hay varios factores psicosociales, no solamente lo psicológico, también hay factores del entorno que afectan ese rendimiento. La profe es psicóloga, ella es especialista en psicología del deporte y el ejercicio, también es candidata en Magister en psicología deportiva y tiene una experiencia muy interesante que es el perfil pues, que tratamos de nosotros tener los docentes y es poder vincular la experiencia de campo con el conocimiento y la experiencia docente, que finalmente pues son dos entornos que se alimentan constantemente desde la teoría y la práctica. La profe Jade Elizabeth Gómez tiene experiencia entonces desde docencia con nosotros en la Fundación Universitaria María Cano, en otras instituciones, ha participado y ha sido coordinadora en varios clubes deportivos como el Barcelona, en Santa Fe, el Club Real de Boyacá, el Club Metropolitano de Boyacá, y actualmente tiene un trabajo, una perspectiva muy interesante, es la líder del área de psicología del desempeño deportivo en la unidad de ciencias aplicadas al deporte y el rendimiento en Bogotá. Pues ya digamos que son credenciales que son importantes, pero para que tengamos un poco el contexto desde dónde recoge ella esa experiencia y conocimiento que nos va a compartir el día de hoy. Entonces le damos una cordial bienvenida a la profe Jade Elizabeth Gómez Galeano. Profe, mil gracias por este espacio que nos regalas, teniendo en cuenta también pues esa contingencia que tuviste de enfermedad. Para nosotros es muy valioso que nos acompañes y también muy interesante desde los diferentes roles que tenemos pues nosotros como docentes, yo también como mamá de un pequeño niño en formación deportiva, entonces sé que va a ser muy valiosa la información que vas a compartir con nosotros el día de hoy. Bienvenida y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Natalia por la invitación. Cuando me hacen a mí la invitación para poder hacer este webinar, yo decía tantos temas de la psicología del deporte que tenemos que quisiera yo traerles a ustedes, tantas cosas que suceden en la vida de un deportista que es información muy valiosa y yo decía, pues, mostremos de una manera u otra cuáles son esos otros roles que podríamos desempeñar nosotros los psicólogos del deporte. Nosotros tenemos unos imaginarios y no solamente con la asignatura con la que yo estoy en la María Cano, sino con el día a día y con lo que se vivencia precisamente todo el tiempo en el contexto deportivo, pues nos hemos dado cuenta que muchas veces hay algunas cosas, contextos, factores que llegan a afectar muchas veces a nuestro sujeto, llamémoslo así, a nuestro objeto total dentro del desarrollo de la psicología del deporte.
Muchos de los psicólogos del deporte se enfocan específicamente en el deportista, pero muchas veces empezamos a ver que hay alrededor de él otras cosas que son importantes y que requieren también el desarrollo de una intervención y que no se deben dejar de lado. Desafortunadamente, nosotros los psicólogos del deporte, no voy a decir que es un campo de aplicación de la psicología nueva, pero sí es un campo que poco a poco ha empezado a coger mucha más fuerza, sobre todo por la masificación y por lo que está representando el deporte hoy en día y todas esas etapas deportivas que se están teniendo. Entonces, cuando Natalia me invita, yo le decía a ella, tengo tanta información, yo le decía a ella, yo trabajo con deportistas de rendimiento, de etapa de talento y reserva, etapa de iniciación deportiva e incluso los psicólogos del deporte trabajamos también con las personas que desarrollan actividad física o con aquellos deportes que son amateur. Entonces son aquellos deportes o los running, ¿cierto? Los runners, son todos este tipo de población que hacen parte de nosotros como la población objeto para iniciar nuestro trabajo desde la psicología del deporte. Entonces, lo denominé entorno deportivo y los invisibles es porque muchas veces nosotros creemos que hay, hay ataduras que de cierta manera no afectan al deportista o que las acciones que se puedan llegar a generar en esos diferentes actores deportivos no van a afectar al deportista, pero sí lo van a hacer. Entonces, yo quiero que ustedes hoy se lleven una mirada, como no tengo la posibilidad de ver quiénes estén conectados, pero sí hacerles la invitación de si necesitan abrir el micrófono para hacerme la pregunta e interrumpirme durante la presentación. No tengo ningún problema, con todo el gusto. La idea es que sea un espacio donde ustedes puedan también encontrar una forma distinta de hacer la psicología del deporte. Nosotros los psicólogos del deporte estamos formados para trabajar con el deportista, ¿sí? Desafortunadamente, pero vuelvo y lo repito, por eso denominamos este webinar entorno deportivo y los invisibles que afectan el rendimiento de un deportista. Para nosotros como psicólogos del deporte, sabemos también que alrededor del contexto de un deportista hay muchas situaciones y muchas cosas que pasan alrededor de él. Situaciones de ansiedad, bloqueos psicológicos, conductas y pensamientos, comparaciones, exigencias, alteración de objetivos. Los objetivos nunca son lineales, los objetivos que tienden a convertirse cíclicos, sobre todo por la estructura que vivencia un deportista. Y esto sin más cosas que en este momento yo me detendría a poderles nombrar, pues son muchas las cosas y las situaciones que atraviesa un deportista que puede llegar a generar que en algún punto nosotros como psicólogos del deporte empecemos a entrar a intervenir y a generar. Pero aquí es importante que nosotros entendamos dos cosas y son dos vías de trabajo que nosotros como psicólogos debemos desarrollar cuando hablamos de los hilos invisibles. Uno de ellos es empezar a dotar a ese deportista de esas habilidades psicológicas para enfrentar esas diferentes situaciones que se logren enfrentar en un entrenamiento o en una competencia. Cómo ese relacionamiento entre sus pares, cómo ese relacionamiento entre sus compañeros de equipo, entre el entrenador y entre otras personas que están alrededor de él, cómo también esas múltiples factores requieren de unas habilidades que el deportista empiece a adquirir. Entonces, ese primer preámbulo y esa primera vía es la que normalmente nosotros los psicólogos del deporte desarrollamos y empezamos a trabajar con el atleta, sobre todo cuando somos los únicos psicólogos del deporte que hay en la organización. ¿Sí? Cuando hablamos que dentro de las organizaciones ya existen otros psicólogos con otras profundizaciones diferentes, pueden ser especialistas o pueden estar enfocados en el deporte, pero sus ámbitos están más ligados a la parte clínica, a la parte psicosocial o a la parte ya, digámoslo así, más neurocientífica, pues ahí vamos a empezar que la línea y el objetivo de estudio de ese psicólogo va a empezar a cambiar muchísimo. Entonces, esa primera vía
es cómo nosotros empezamos a formar y a utilizar programas, utilizar protocolos y desarrollar intervenciones que nos permitan que ese deportista adquiera las habilidades para enfrentarse a esas situaciones y tenga las estrategias propias para el desarrollo de su competencia dentro de ese contexto deportivo. Esa primera vía es clave, ¿sí? Y evidentemente es una de las que más utilizamos nosotros los psicólogos del deporte. Pero tenemos otra vía, que es una vía donde vamos a encontrar precisamente esos hilos, cómo eso que está sucediendo alrededor de ese deportista, y lo decía Natalia hace un segundo, cómo esos contextos o esos diferentes roles que ocupa mi deportista puede llegar a afectar, quiéralo o no lo quiera, el desarrollo deportivo o ese proyecto deportivo que en algún punto nuestro deportista empezó a generar. Y ahí es la segunda vía. Cuando nosotros vemos que en el contexto que hay alrededor de ese deportista, viéndolo desde un sistema, que en algún punto también lo hablábamos así, empiezan a suscitar diferentes situaciones que van a hacer que ese deportista empiece a generar todo esto que ustedes están viendo acá, situaciones de ansiedad, bloqueos, conductas, esas comparaciones, esa autoexigencia, ese nivel de rendimiento variable, porque nunca en un deportista vamos a encontrar un nivel de rendimiento al 100%, siempre va a tener unas subidas y unas bajadas como una montaña rusa, y eso va a permitir que en algún punto nosotros empecemos a encontrar qué es lo que está sucediendo. Entonces, cuando hablamos de esos hilos invisibles, es porque en realidad lo sabemos, sabemos que están, pero muchas veces no entramos a llegar a hacer un trabajo, bien sea de prevención o ya sea un trabajo de intervención propiamente, porque estamos encontrando una situación problemática dentro de ese contexto deportivo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de estas dos vías de la psicología del deporte, yo quiero que ustedes hoy se paren en la segunda vía. Es posible que les hable mucho de la primera, que es el deportista propio, eso que vivencia el deportista, eso que vemos constantemente en el deportista, sin omitir que es una persona que siente, que vive, que actúa, que no solamente es deportista, sino que también tiene esos roles, pero también cómo esa afectación y cómo eso que está sucediendo alrededor de él puede llegar a cambiar completamente la visión de vida a nivel deportivo. Entonces, quiero que ustedes lo tengan hoy muy claro, porque parte de lo que vamos a hablar o lo que vamos a transmitirles a ustedes el día de hoy es precisamente eso. Entonces, entendiendo un poco nosotros, ¿cierto? Que tenemos estos hilos invisibles, pues, ¿cuáles son esos actores que normalmente están alrededor de un deportista? El primero de ellos, hablamos de un núcleo primario, que es el primer contacto que el deportista tiene, y es su familia. Este es el primer hilo que nosotros creemos que es invisible, pero realmente tiene una atadura y una importancia enorme en ese crecimiento y en ese proyecto deportivo y en esas habilidades que requiere el deportista para enfrentar esos distintos desafíos que se pueden llegar a dar. Entonces, me parece importante que es uno de los primeros actores que nosotros debemos reconocer. Yo traigo a colación, antes de continuar con este tema de los diferentes actores, nosotros tenemos un autor que habla mucho de este tema del pentágono deportivo de la iniciación, pero cuando yo hablaba con los estudiantes y toco este tema, hablo de que el pentágono deportivo no es solamente en la iniciación, el pentágono deportivo va a acompañar el resto de la vida deportiva de ese deportista, valga la redundancia, porque es prácticamente las redes de apoyo con las que va a contar ese deportista en cada uno de esos momentos difíciles o en esos momentos de éxito que pueda llegar a atravesar. Entonces, esto hace que este primer actor pues genere también una influencia bastante marcada en el atleta. Más adelante vamos a ir mostrando poco a poco cómo cada uno de estos actores va a generar una afectación
o una consecuencia positiva al desarrollo de los deportistas. De hecho, en algún momento yo les hablaba o les hablo mucho a los estudiantes con respecto a entrar a determinar qué es lo que puede estar generando que un deportista tenga una afectación negativa, por supuesto, en su contexto de rendimiento, qué es lo que puede hacer que un deportista pierda, qué es lo que puede hacer que un deportista muchas veces no sepa generar esas estrategias de afrontamiento adecuadas cuando pierde un evento importante, o qué es lo que hace que un deportista también me pueda llegar en un estado anímico de depresión, no me entre en depresión, sino entre en un estado anímico de depresión que genere en algún punto algunas conductas que no desconocemos de qué pueda estar pasando. Entonces, aquí es importante que nosotros entendamos que la familia es uno de los primeros pilares que empieza a tener y a cobrar importancia dentro de ese proceso formativo del deportista. Viene una segunda parte que es el segundo contacto cuando él inicia ese proceso deportivo, y son los entrenadores. A lo largo de la vida deportiva de un deportista puede poder tener hasta 10 entrenadores en su proceso deportivo hasta llegar al alto rendimiento. Y cada uno de esos 10 entrenadores va a ocupar un papel importante porque va a mostrarle no solamente las diferentes metodologías de cómo desarrollar un entrenamiento, sino también le va a mostrar a ese deportista cómo enfrentar todas esas situaciones que a nivel deportivo se puedan llegar a presentar. Entonces, aquí empezamos a ver también cómo este segundo actor, que es el entrenador, el que va a estar ahí acompañando y todo el tiempo mostrando ese contexto técnico, va a empezar a definitivamente a mostrar a generar un temperamento, un carácter en ese deportista a lo largo de su proyecto deportivo. E incluso cómo puede en algún punto, y ahora que hablemos un poco del entrenador, cómo puede en algún punto él también puede llegar a generar que un deportista me abandone el deporte simplemente por el nivel de presión que puede llegar a generarse. Hay otro actor que también es importante y muchas veces no lo tenemos en cuenta, que es la organización deportiva, ¿sí? De acuerdo a las organizaciones deportivas públicas, privadas, si son clubes, ligas o federaciones, va a generar en algún punto que los imaginarios de ese atleta y que su forma de actuar cambie completamente en ese ciclo y en ese desarrollo deportivo. Muchas veces las organizaciones van hacia un objetivo muy distinto hacia lo que quiere el deportista, y eso hace que evidentemente no se genere una misma línea, y lo más probable es que tengamos atletas que posiblemente o deserten de la organización, o que por el contrario deserten de la práctica deportiva, o que no continúen en el camino o en el trayecto del alto rendimiento. Entonces, ahí es donde nosotros también empezamos a ver cómo esas organizaciones deportivas también empiezan a cobrar una importancia enorme. Y finalmente, hay un actor, ¿sí?, que también está implícito ahí, que poco se ha trabajado. Hemos tenido pinitos desde la psicología social, pero desde la psicología del deporte realmente es muy poco lo que se ha trabajado, y es precisamente la hinchada, cómo la afición puede llegar también en algún punto a potencializar habilidades en el deportista, o por el contrario, a llegar a generar consecuencias en algunos deportistas. Entonces, si nosotros nos vamos a casos que creo que en la historia los hemos visto, es precisamente lo que pasó con Escobar en Nacional, ¿sí? ¿Qué sucedió con este deportista precisamente en relación al haberse comido un penalti, ¿sí? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que hizo que evidentemente este deportista hiciera o tomara decisiones e incluso tuviera algunas situaciones a nivel individual que hicieran que pensaran muchas cosas y que dañara una estructura de vida y una estructura deportiva que venía desempeñando durante
todo su proceso deportivo. Entonces, la hinchada también empieza a ocupar un lugar importante para nosotros y cuando hablábamos de todos estos actores, yo simplemente los nombraba, pero aquí es donde nosotros queremos que ustedes empiecen a dar cuenta cómo esa consecuencia que puede llegar a tener y esas actuaciones que cada uno de estos actores pueda llegar a tener con ese deportista puede generar en cierto punto una afectación y esa afectación en algún momento permitirá que ese deportista incluso decida no continuar y haga un cierre de su proyecto deportivo o que definitivamente abandone y diga, yo no quiero seguir siendo parte de este tipo de situaciones que no me permitan desarrollarme adecuadamente como deportista. Entonces, estos actores, evidentemente, y cuando hablamos de esos hilos invisibles, pues evidentemente vamos a empezar con uno de los primeros, que es la incidencia y sobre todo de la familia. Sí, nosotros hablamos que la familia no solamente desde la psicología del deporte, sino hablamos desde la psicología aplicada general. Sabemos que la incidencia que la familia tiene, no solamente para el desarrollo del entorno social y cultural de una persona, es importantísimo porque permite que esa persona sea un agente socializador y permita llegar a generar procesos de relacionamiento afectivo. Entonces aquí es donde nosotros nos empezamos a dar cuenta que muchas veces nos encontramos en la realidad con deportistas que les cuesta socializar con sus compañeros, que les cuesta desarrollar o imponer unos límites con sus mismos pares y nos empezamos a encontrar con que esas situaciones no vienen suscitadas en el momento en el que el deportista ingresó a practicar un deporte específico, sino vienen ligadas a ese proceso de crianza que tuvo con la familia. Y como lo hemos mencionado, al ser la familia un agente socializador, pues es el que me está transmitiendo todas esas normas, esos valores, esas creencias y esos comportamientos. Yo los llamo adecuados o inadecuados, pero esos comportamientos que van a permitir que se enfrente a todas esas situaciones. Entonces, aquí partimos desde donde empezamos a decir que los hilos no son tan invisibles como nosotros creíamos. Es realmente sabemos el papel que ocupa la familia en el proceso de un deportista. Y muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con deportistas que las carencias que se han venido o esas creencias que se han desarrollado a lo largo de su vida deportiva se han generado a raíz de un proceso socializador inadecuado de pautas de crianza por parte de la familia. Entonces, aquí es donde esa identidad social y esa personalidad que está ejerciendo ese deportista se empieza a transformar completamente porque la familia es donde empieza a ocupar ese lugar importante en esa transmisión. Ahora, era lo que yo les decía, me voy a ir a ejemplos específicos de la vida deportiva. Yo puedo tener un deportista de 15 años que entró ya al alto rendimiento, pero me encuentro con un deportista que en muchas ocasiones duda de sus capacidades deportivas y al dudar de sus capacidades deportivas y al indagar de dónde viene esa duda, me encuentro con la realidad que viene de un contexto familiar donde sus padres son separados, donde la relación entre mamá y papá no es adecuada, donde él en muchas ocasiones tiene que definir con quién debe quedarse un fin de semana y durante ese proceso que se queda con su papá o con su mamá, uno le habla mal del otro en relación al otro y ahí es donde también empezamos a encontrar que viene el papá a decirle es que usted no sirve para nada, es que usted es malo, usted no va a poder salir adelante y al encontrarme yo con esa realidad, pues me encuentro que tengo un deportista que eso mismo que su papá durante mucho tiempo ha venido diciéndole, pues es lo que está creyendo en el ahora para que cuando él salga a una competencia no confíe en lo que él es capaz de hacer, porque vino tantas creencias arraigadas dentro de su proceso de familia que pues evidentemente
están tan marcadas que generó una afectación en su proceso deportivo. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a desarrollar un trabajo, pero aquí era donde yo les decía, ¿el trabajo es solamente con el deportista o el trabajo también tiene que ser un trabajo formativo con la familia? Entonces, nosotros en la vida deportiva y en el contexto deportivo encontramos un sinnúmero, y yo aquí les puedo decir 12 clasificaciones de estilos de padres o tipología de padres de familia en la psicología del deporte que vemos, ¿sí? Y que cada uno de ellos tiene una incidencia en el deportista, en algunos casos mala, porque es allí donde parten las inseguridades de los deportistas, es allí donde parte el deportista que no logre establecer un límite con sus pares, es allí donde encontramos al deportista que no sabe gestionar sus emociones, porque siempre cuando él intentó expresar sus emociones con su mamá o con su papá, no fueron validadas, y es el deportista que se reprime en una competencia, termina una competencia y no expresa lo que está sintiendo. Entonces, aquí es donde yo les hablo de que los hilos no son tan invisibles como nosotros creemos, realmente son visibles, pero entonces, ¿cómo nosotros desde la psicología del deporte empezamos a generar también un trabajo de apoyo, un trabajo donde nos permita que estas familias empiecen a generar una forma diferente de construcción, de una forma distinta de entregarnos a ese deportista, y que realmente tenga pues esas herramientas necesarias para seguir formándose dentro del contexto o dentro de esa formación deportiva y los desafíos que el deporte viene? Entonces yo me podría aquí, para nombrarles, nosotros tenemos estilos de padre autoritarios, tenemos padres entrenadores, padres que se creen más que el mismo entrenador, es el papá que cree que todo el tiempo puede en algún punto desautorizar lo que el entrenador diga, es el papá que termina el entrenamiento y el papá sigue entrenando a su hijo. Entonces, este tipo de conductas que son inadecuadas en cierto punto va a generar una afectación en el deportista. Tenemos papás también, digámoslo así, que se dejan llevar más por los éxitos, o sea, todo tiene que ser ganar. Y si él está iniciando la vida deportiva, hasta ahora está en la fase de iniciación, pues yo le estoy exigiendo que él me gane partidos y le estoy mostrando a él que si no gana es que es malo. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que para mí es importante que nosotros entendamos que la psicología también debe trabajar, ¿sí? Que debemos trabajar con esos padres de familia para empezar a romper esos hilos, pero esos hilos de manera negativa. O sea, queremos que los hilos que estén ahí sean hilos de transformación, sean hilos donde tengamos el ideal de un papá que esté ahí, que esté acompañando a su hijo, que no le importa si gane o pierda, que todo el tiempo esté apoyándolo, que valide las emociones del deportista. En la vida deportiva e incluso en la experiencia he tenido que encontrarme, por ejemplo, con padres de familia que su presión es tan fuerte con los deportistas, que he tenido deportistas que me ha tocado remitir a psicología clínica para que inicien proceso clínico por niveles de depresión, por esos estados de ansiedad demasiado elevados, e incluso desafortunadamente también nos podemos encontrar en algún momento con deportistas que han pensado o han tenido una ideación suicida gracias a esa presión ejercida por la familia en relación a ese proceso deportivo, pero que no brinda esas herramientas ni esas estrategias para decir son herramientas adecuadas, sino por el contrario son herramientas que le están generando una afectación en la forma como gestiona esas emociones. Entonces, si nosotros como psicólogos del deporte buscamos entrenar habilidades de tipo cognitivo, entrenar habilidades de tipo emocional y de tipo social, pues eso implica que la familia también debe empezar a tener un entrenamiento en este tipo de situaciones, porque a veces los papás incluso no saben cómo ser padres de un
hijo deportista, porque las demandas y, digámoslo así, el tiempo que se le dedica para poder fomentar el desarrollo de este deportista, pues requiere de muchas decisiones que se deben tomar como familia y también de varios cambios que van a hacer que en algún punto pues pueda afectar esa dinámica familiar y más si hay familias que tienen números de niños elevados. Entonces, todo ese tipo de cosas a mí me parece importante que nosotros lo determinemos y que empecemos a identificar. Yo creo que aquí no hay duda y muchos de los que estamos acá, que somos psicólogos, sabemos la importancia de la familia dentro de esa formación de valores, pero en el contexto de la psicología empieza a ocupar un lugar importante porque me va a ayudar o que a ese deportista se me mantenga o que me tenga en algún punto alguna situación como un síndrome de burnout, por ejemplo, o como les mencioné, casos con posibles trastornos depresivos, depresivos mayores, ansiedades, ataques de pánico, miles de circunstancias que desafortunadamente se pueden presentar. Ahora, no quiere decir y me voy para el otro lado. Yo también en la vida deportiva encuentro familias y madres entregadas a sus hijos en relación a la formación. Obviamente también encuentro mamás demasiado sobreprotectoras que no permiten que su hijo tenga una caída en una cancha o que si se raspó, que algo pasó. Sí, ese tipo de cosas también puede pasar, pero en la vida también deportiva encontramos que realmente se está haciendo un trabajo de formación, pero hay que seguirlo haciendo, ¿sí? Hay que seguir desarrollando para que ese hilo invisible, como les mencioné, sea más positivo, o sea, que me permita que ese hilo tenga un vínculo tan grande entre deportista y familia, pero que realmente me ayude a generar esos procesos y los encontramos, o sea, realmente sí los encontramos. No voy a decir que en un porcentaje alto, realmente es un porcentaje muy bajo, pero para eso muchas veces extendemos la invitación a los profesionales a que se sumen más a desarrollar con nosotros este trabajo de la psicología del deporte y más enfocado pues en los diferentes actores sociales. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o puedo seguir. Ok. ¿Cómo vamos público? Por ahora no han levantado como la manito. No Ok, sé si se hacer alguna acotación. Muchas gracias. listo. Igual si en algún punto quieren hacer alguna observación, preguntar, no lo duden. O sea, parte de mostrarles a ustedes este espacio es que vean un poco realmente otra cara de la psicología del deporte, porque hemos visto la cara siempre de formación del deporte, formación del deportista, de enseñémosle habilidades, estrategias de afrontamiento, cómo controlar el estrés, cómo tener una rutina, cómo encontrar un nivel de activación, pero al deportista. Pero muchas veces a este entorno hay que trabajarle y hay que mostrarle la forma, cómo podemos mostrar, cómo podemos entender un padre de familia puede darme a mí como profesional y al contexto deportivo y a un entrenador, a un deportista que realmente pueda enfrentarse a esos desafíos que el deporte da. No en muy distinto en iniciación, diferente a la etapa ya de transición, llamémoslo así, y propiamente el rendimiento. No es lo mismo trabajar con un deportista o con una familia de iniciación deportiva a trabajar con una familia del alto rendimiento. Son completamente diferentes, pero hay algo que sí las une y es que hay veces hay comportamientos que no son adecuados. Entonces, esos hilos tan invisibles no son tan visibles, o sí son visibles, pero muy poco encontrados, así llamémoslo. Vamos con el siguiente, y el siguiente son los entrenadores. Aquí nos encontramos con un sinnúmero de situaciones y para mí es importante también que ustedes puedan entender un poco que el entrenador
Muchas veces, dependiendo del contexto familiar que pueda llegar a tener ese deportista, el entrenador a veces empieza a ocupar ese papel de autoridad, ese papel paterno o materno, ¿cierto? Porque la gran mayoría de horas en donde permanece un deportista, ¿dónde es? Pues el lugar de entrenamiento. Voy a darles un ejemplo de deportistas de gimnasia. Normalmente las gimnasias están entrenando más, casi entre 8 horas más o menos, doble jornada, 4 horas en la mañana, 4 horas en la tarde. ¿En qué momento está viendo a su mamá y a su papá? Pues realmente al que más está viendo es a su entrenador. Son 8 horas son las que el deportista está compartiendo todo el tiempo con sus pares y está compartiendo con el entrenador. Entonces, cuando yo les hablo de que el entrenador empieza a ocupar un lugar importante, es porque él me va a ayudar a potencializar esas habilidades que ya venían, ¿cierto? Pero también me va a ayudar a encontrar que puede generar un deterioro no solamente a nivel emocional y conductual dentro del contexto deportivo, ¿cierto? Sino que finalmente también nos van a mostrar que de acuerdo a ese rol que él esté ocupando y que como entrenador él entienda que empieza a tener una influencia tan grande en un deportista, pues es importante que él contenga unas habilidades. Y es aquí donde yo les menciono que muchas veces nuestros deportistas o nuestros entrenadores fueron deportistas, algunos se han formado, otros no se han formado para poder tener la metodología de trabajo adecuada y generar un impacto positivo en el deportista. Pero aquí, al igual que la familia, nos vamos a encontrar que el entrenador tiene el mismo nivel que la mamá y el papá. ¿Y por qué les hablo del mismo nivel? Cuando yo les hablaba del Pentágono Deportivo de Dosil, era precisamente el papá y el entrenador son las personas que están más cerca al deportista, porque son las personas que directamente están generando una afectación muchísimo mayor. Y cuando hablo de afectación no es solamente negativa, sino que pueden llegar a generar una influencia, quitemos la palabra afectación, sino una influencia en el contexto, en la personalidad, en el temperamento, en el carácter de ese deportista y por supuesto en esas habilidades. Cuando yo tengo entrenadores que me potencializan, y así como tengo tipologías de padres de familia en el contexto deportivo, en el entrenador también tengo tipologías de entrenador. Y esas tipologías de entrenador están clasificadas bajo dos posiciones específicas o dos factores específicos. Uno, el nivel de afecto que el entrenador tiene con el atleta y dos, el nivel de disciplina que él maneja. Y cuando hablo de la disciplina, hablo de las normas que ellos tienen durante el contexto deportivo. Entonces, así como en la casa mamá da las reglas a su hijo, en entrenamiento es el que nos va a dar las normas para poder tener un clima motivacional adecuado que permita que se forme un deportista adecuadamente. Entonces, ¿qué me va a potencializar el entrenador? Si el entrenador sabe retroalimentar adecuadamente y positivamente un deportista, a mí como psicóloga me va a generar un efecto enorme, pero más aún al deportista, porque va a generar que realmente esas habilidades que ellos tienen y esas destrezas que se están forjando se consoliden mucho más. Pero por el contrario, si yo voy a tener retroalimentaciones negativas, pues lo que yo voy a hacer, voy a hablar de un componente o de un factor importante que es una habilidad que es la autoconfianza. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un deportista que no confía en sus capacidades deportivas, pero al lado tengo un entrenador que su retroalimentación da después de un entrenamiento es, usted no sirve para esto, ¿para qué sigues entrenando esto? Si tu biotipo, tu forma, la forma como estás, llevas tantos años, esto no es para ti, pues qué es lo que está haciendo con esa simple instrucción que le está generando a ese deportista. Entonces, esa retroalimentación para nosotros también empieza a ocupar un lugar importante dentro de ese desarrollo deportivo. La visión deportiva, cuando hablamos de
la visión deportiva, hablamos de estos objetivos. Un entrenador le ayuda a mostrar el camino al deportista, le muestra realmente el potencial que él tiene, saca lo mejor de él, pero también le muestra la realidad de lo que pueda llegar a enfrentar. Si un entrenador hace esto, vamos a tener un deportista que posiblemente me va a llegar al alto rendimiento, pero desafortunadamente hay entrenadores de iniciación, hay entrenadores de tecnificación, talento, reserva y lo que es rendimiento que tienen visiones completamente diferentes. No es lo mismo trabajar con un niño de 5 años a trabajar con un adolescente. Tienen unas repercusiones y tenemos unas características no solamente de tipo cognitivo, sino también de un desarrollo cognitivo completamente distinto y psicológico y físico completamente distinto que requiere de conocimiento. Muchas veces el entrenador ayuda a potencializar que el deportista tenga una gestión emocional adecuada frente a los éxitos y los fracasos, pero en muchas o si no la gran mayoría, a veces esa gestión no es tan adecuada y lo que va a hacer es que empiece a deteriorar hacia el otro lado esos niveles de confianza o esa toma de decisiones. Muchas veces tengo entrenadores o un deportista que tuvo contacto con uno o con dos entrenadores que le dijeron, usted no va a servir para esto. Y hoy en día tengo el deportista en rendimiento que esa creencia y eso que el entrenador le dijo alguna vez se viene a su cabeza de un momento a otro. Entonces va a desarrollar algún tipo de elemento, va a entrar a un partido, va a llegar a un momento decisivo, va a cobrar un penalti y se acuerda, usted no sirve para esto, inmediatamente cambia completamente el rendimiento. Entonces, aquí la tipología del entrenador bajo estos dos parámetros que les mencioné antes, que es disciplina y afecto, pues va a generar una serie de tipologías de entrenador. Yo voy a tener entrenadores que son demasiado permisivos, es decir, que realmente dejan que los niños o que la gran mayoría de los deportistas hagan lo que ellos quieran y eso no le está generando realmente un vínculo o no le está generando una enseñanza adecuada al deportista, sino que por el contrario lo que está haciendo es que el deportista no tenga una figura de autoridad, que el deportista no tome unas decisiones, sino que realmente sea el que tome todas las decisiones. Entonces, tenemos un entrenador que puede ser un entrenador demasiado autoritario, entonces es muy coercitivo, es lo que él diga, ustedes hacen lo que yo diga, el deportista no dice, no tiene la capacidad de generar autoconfianza, vive temeroso, me le puede llegar a generar o a iniciar algún tipo de situación de ansiedad. Entonces, ese tipo de cosas, o puedo tener también otro tipología de entrenador, que es el entrenador, llamémoslo así, es un entrenador un poco más desinteresado, indiferente, no le interesa, o sea, está ahí porque le pagan, pero más no está ahí porque tenga una pasión de poder sacar adelante y potencializar las habilidades de sus atletas, no solamente desde lo técnico, sino poder desarrollar otro tipo de cosas que están desde la parte económica. Entonces, aquí también yo traigo a colación esta frase de Michael Jordan y es precisamente qué es o cuál debería ser o cuál es el deber ser de un entrenador. Y abro comillas, aprendí que el liderazgo no se trata de la personalidad del líder, sino de la capacidad de reconocer las habilidades de los demás y aprovecharlas al máximo. Cuando un entrenador sabe qué potencial tiene en el contexto, en sus deportistas, vamos a tener un entrenador que realmente va a potencializar absolutamente todo en ese deportista. Y por eso les hablaba de que empiezan, ahora quiero que ustedes entiendan cómo la familia y el entrenador son tan cercanos al deportista y son tan importantes, pero vuelvo y lo repito, son muy poco trabajados desde el contexto de la psicología del deporte. Vamos finalmente con las organizaciones deportivas. ¿Sí? Aquí viene otro actor que dice, como lo decía en el webinar, invisibles y los invisibles. La organización no es tan invisible.
¿sí? Realmente las organizaciones muchas veces ocupan un lugar importante en el proceso motivacional de un atleta y muchas veces también puede generar presiones internas dentro de la competencia que hacen que su actuación se vea afectada. Y eso va a depender de tres aspectos esenciales. El primero, dependiendo de los objetivos y la naturaleza de la organización, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que muchas veces las ligas, los clubes, las escuelas o las entidades o las instituciones ven el deporte como un negocio, ven al deportista como una máquina de hacer medallas, más no ven al deportista como una persona que necesita incentivos para poder seguir consolidando su carrera profesional. Entonces, muchas veces los objetivos de la organización es quedar de primeras y no me importa cómo llegar de primeras, pero es lo que me interesa. Entonces, también cuando les hablo de la naturaleza de la organización, está muy relacionada también con el tema de qué es lo que quiere la organización, ¿sí? ¿Qué específicamente quiere? No es lo mismo, vuelvo y lo digo, lo que quiere una liga, a lo que quiere un club o a lo que quiere una federación, ¿sí? Lo segundo es la tipología del apoyo al deportista. Hay deportistas que en las organizaciones no tienen apoyo y eso hace que evidentemente si yo tengo un deportista que tiene unas necesidades eh, bastante marcadas a nivel psicosocial, pero no tiene los recursos para poder trasladarse a su lugar de entrenamiento o no tiene forma como llegar o no tiene la indumentaria adecuada, pues muchas veces ese apoyo se ve limitado y muchas veces tenemos al deportista que genera un abandono precisamente porque no cuenta con los recursos para desarrollar su entrenamiento o poder mantener un entrenamiento o un deporte, porque la tipología del deporte también hace que cambie completamente esto. Entonces, esta tipología de apoyo al deportista también es importante que nosotros lo tengamos. Desafortunadamente, dentro, ¿cierto?, de las organizaciones deportivas hay todo el tema de la gestión humana y los profesionales que están inmersos allí son profesionales que a veces requieren de un trabajo para poder generar ese apoyo a ese deportista y poder ver la visión que se quiere. Pero a veces el objetivo de esa organización va dirigida muy diferente a la tipología de apoyos y lo que están haciendo es ir en vías separadas. Entonces, muchas veces eso hace que definitivamente dentro de la organización haga que el deportista no tenga un respaldo administrativo o un respaldo de la organización para esas situaciones que puedan llegar o pueda estar atravesando él dentro de su proyecto deportivo. Y finalmente la visión del deportista, que era lo que yo les decía, hasta qué punto yo yo voy a apoyar a ese deportista, hasta dónde lo voy a apoyar y qué es lo que puedo yo permitirle a él como deportista, cuál es la visión que realmente una organización tiene con un deportista, porque desafortunadamente hay organizaciones, vuelvo y lo digo, lo dije al inicio, que hay deportistas que simplemente son para obtener, hacer medallas y mostrar que él es el deportista que salió de esta organización. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos actores empiezan a cobrar una importancia enorme dentro del proceso deportivo y dentro de la parte de la vida propia de ese deportista. Cualquiera de estos actores, y aquí es donde yo ya quiero entrar a que ustedes revisen cómo nosotros los psicólogos del deporte empezamos a cobrar una importancia y es precisamente cómo con estos tres actores que yo les acabo de mencionar, y o por supuesto aquí también está involucrada todo lo que es la afición y la hinchada, cómo yo empiezo a generar una adherencia, cómo le empiezo a mostrar a estos diferentes actores cómo deben manejar la presión hacia el atleta, cómo debe ser la tipología de apoyos, cómo debe ser la comunicación que ellos deben tener con el atleta para que realmente me generen un beneficio y no una consecuencia negativa en relación a esas acciones que ellos generan dentro de ese acompañamiento y ese rol, cómo nosotros empezamos a generar esas acciones psicológicas, cómo desde las diferentes instituciones y el del rol que yo manejo como psicólogo en la institución empiezo a generar esas mismas acciones institucionales, pero también cómo parcialmente
sin dejar de lado al deportista, lo oriento frente a todas estas situaciones que se pueden estar presentando con esos diferentes actores. Entonces, muchas veces nosotros dentro de las instituciones necesitamos empezar y dentro de cada una de estas poblaciones necesitamos empezar a identificar, uno, esas necesidades psicológicas propias de la población, ¿sí? ¿Cuáles son esos procesos psicológicos que están interviniendo en esa población y cuál sería la mejor forma de intervenir esta población? Si nosotros hacemos este tipo de cosas, podemos empezar a generar planes de trabajos indiscutible muy grandes, donde no solamente estemos previniendo conductas no deseables hacia los deportistas, sino también estemos desarrollando otro tipo de formas de adecuación para que nuestros deportistas logren tener esas habilidades que realmente se requieren para todas esas demandas que hay en el contexto deportivo. Y quiero cerrar un poco mostrándoles que estos actores que yo les acabo de mencionar, ¿sí? Realmente hay muy poca bibliografía, ¿cierto? Desde la psicología del deporte en relación a los diferentes actores. Si ustedes miran acá, el porcentaje mayor que se lo lleva literalmente deportistas en cuanto a estudios, llamémoslos así, es casi el 25.8% y aún así, pues no es tan alto, pero es la mayor población que está teniendo realmente los ojos están puestos completamente en la psicología del deporte en los deportistas. Miren en los entrenadores, realmente es un 3.2%, es un porcentaje demasiado pequeño. Miren otra población que no la toqué acá, que son los árbitros y los jueces, que es el 1.1%, que también requiere de un acompañamiento, poblaciones especiales u otros, que ahí es donde empezamos a revisar. Y en ese otros o poblaciones especiales están los padres de familia. Entonces aquí es una clara muestra de cómo nosotros, los psicólogos del deporte, tenemos que empezar a trabajar con nuestros deportistas, con estas poblaciones para generar un beneficio a nuestros deportistas. A mí lo que más me interesa como psicóloga del deporte muchas veces es que un deportista confíe en sus capacidades deportivas. Y para que un deportista confíe en sus habilidades deportivas, también hay que formar a los padres de familia, a los entrenadores y a las organizaciones precisamente en eso, en cómo ayudar a potencializar esa confianza en los deportistas, como el hecho de que un resultado deportivo, una nueva destreza, una falta de motivación, una falta de percepción de la preparación y metas poco realistas o inadecuadas disminuyen esa confianza en el deportista y cómo yo puedo empezar a potencializar mediante las virtudes, esos puntos fuertes que tiene ese deportista, esos objetivos, entrenarlo a esas situaciones que se puedan presentar, cómo tener planes de competencia, pero no solamente planes con el deportista, sino cómo el papá acompaña al deportista, cómo el entrenador retroalimenta al deportista en competencia, cómo la organización deportiva no genera una presión en el deportista y cómo podemos nosotros mostrarle a ese deportista que realmente puede generar esa confianza en él. Entonces, realmente si ustedes se dan cuenta acá, los hilos que son invisibles no son tan invisibles y por eso quería que ustedes se llevaran hoy esta información relacionada a cómo nosotros muchas veces como psicólogos del deporte nos centramos solamente en los deportistas, pero omitimos otras poblaciones como son las que les acabo de mencionar que requieren un proceso de intervención y que requiere que iniciemos y centremos nuestros ojos en empezar a desarrollar un trabajo más arduo con esta población. Muchísimas gracias. No sé si tengan preguntas. Espero que les haya gustado. Realmente esto es solamente un preámbulo, es un tema muy pequeñito de la psicología del deporte, pero es algo que es muy interesante para nosotros poder mostrarles a muchos de ustedes que vean cómo los campos de acción de los psicólogos del deporte no solamente son el deportista,
¿sí? Aquí tenemos muchos actores que requieren una intervención y que requieren un trabajo y un proceso de acompañamiento y de generación de habilidades, porque si bien es cierto, yo puedo encontrar las necesidades que tenga esta población, pero ¿qué voy a hacer yo para poder o qué vamos a hacer nosotros los psicólogos para evidentemente poder generar algún tipo de intervención con esta población? No sé si tengan alguna pregunta. El público, bueno, mientras se animan, profe, darte las gracias. Les comentaba, bueno, ya muchos me conocen el discurso. Aparte de psicóloga, soy mamá de un niño deportista en formación. Desde los dos roles he podido evidenciar que efectivamente falta mucha sensibilización y trabajo con estos otros actores. Desde mamá, pues lo evidencio, los papás nos sentimos desorientados, impotentes, nos encontramos con clubes deportivos que ni siquiera se enfocan en el acompañamiento psicológico del deportista, ahora mucho menos de entrenadores y de nosotros mismos los padres, y que hay una brecha de comunicación, porque también la identifico como en la lectura organizacional, pues que digamos que es mi línea, dentro de este tipo de instituciones, una brecha de comunicación entre la organización deportiva, los padres y hasta los mismos deportistas, ¿cierto? Desde el rol como psicóloga, tuve una experiencia interesante con los estudiantes de campos ocupacionales este semestre. Les solicité que tuvieran pues como acercamiento a algún deportista o un actor deportivo, entrenador, estudiante, perdón, deportista, al padre de familia, quien pudieran acceder. Y si en algún momento, dentro de esa experiencia que han tenido desde su rol en esas instituciones deportivas, han recibido acompañamiento de psicólogos, y realmente era mínimo, ¿cierto? Muchos lo desconocían, no sabían la importancia, afirmaban que incluso las intervenciones, entre comillas, psicológicas las hacían los mismos entrenadores, pero sin ninguna pues como preparación, de manera muy empírica. Entonces realmente es un campo muy importante. Mi esposo me presiona mucho, ay, estudia el campo. Realmente a mí me parece que es un campo muy complejo porque son actores, es de esos contextos donde todos esos hilos ejercen tanta influencia y no se puede intervenir uno solo, tiene que ser una intervención, digamos, sí, como multifactorial, ¿cierto? Para realmente poder llegar a mejorar y a potenciar ese rendimiento deportivo. Entonces hay un campo muy grande por seguir desarrollando, sensibilizando, darse lugar a los psicólogos que trabajan en ese campo de formación para poder lograr esos objetivos, porque realmente el medio aún no tiene la suficiente conciencia ni sensibilización de todos esos actores, y todos creen que es solo el deportista, ¿cierto? Muchos está pues como esa creencia, solo el deportista es el que hay que intervenir, no. Y realmente incluso a veces son más críticos los otros actores, pues dependiendo pues de la etapa en la que esté, o el deporte, o el proceso pues como formativo, pero realmente es fundamental conocer, intervenir y seguir trabajando pues como en esas intervenciones. Muchas gracias, profe. No sé si el público tiene algún otro comentario o acotación. Bueno, me parece que por el momento no. De todas maneras, la sesión nos queda grabada. Ay, sí, tenemos por acá un aporte del profe Gabriel. Adelante, Gabriel. Sí, no, solamente para comentar como desde la perspectiva que me despierta un poco la charla, sobre todo desde mi formación más de sociólogo, aunque yo soy psicólogo y sociólogo, es como el análisis que uno puede hacer, como esos efectos de los micropoderes en las relaciones que se establecen entre esas figuras, que son unas figuras, digamos, pedagógicas o unas figuras importantes en esas relaciones con los deportistas, ¿cierto? Que tiene un componente que uno puede analizar psicológicamente, bueno, en términos de afecto, de apego, de otorgar autoridad al otro, esos, digamos, perspectiva más afectiva, por ejemplo, pero también hay una perspectiva sociológica donde uno puede analizarlo como una estructura social, donde se manejan ciertas jerarquías, ciertas distribuciones de ciertos poderes,
Entonces me pareció que lo que tú introduces es una perspectiva muy interesante que se puede agarrar desde lo psicológico y desde lo sociológico. Entonces era para hacer esa anotación y darte las gracias, Jade. No, Gabriel, muchísimas gracias, de verdad. Y Natalia, realmente esta población, y vuelvo y lo digo, es una población que poco se ha estudiado desde la psicología, ¿sí? Hablo de en Colombia, porque hay psicólogos realmente como un Marcelo Roffé, que sí, que es el psicólogo del deporte, él es argentino, es psicólogo del deporte de la Selección Colombia, pero él sí trabaja mucho con el estilo de padres y sí tiene un trabajo un poco más arduo, pero realmente nosotros acá ha sido muy poco lo que nosotros encontramos con relación a padres de familia. Entonces, sí vale mucho la pena y ahora que escuchando un poco a Gabriel, vale mucho la pena ver desde esa parte, desde la sociología, ese impacto que generan, porque realmente sí hay muchos impactos que se dan y que se mantienen a lo largo del proyecto de un deportista que sí es necesario poder empezarlo a hacer. Y tú lo decías hace un segundo, Natalia, y desafortunadamente hay clubes deportivos o hay organizaciones deportivas que realmente no invierten en este tipo de sensibilizaciones o un desarrollo propio en atletas y otros actores para generar un trabajo no solamente de sensibilización, sino de formación, porque yo les decía, hay papás que no saben ser papás de deportistas o incluso tienen 3 hijos y los 3 hijos tienen diferentes deportes y son completamente dinámicas distintas en cada uno de los deportes y eso hace que evidentemente también cambie completamente la forma, el chip, las organización, el comportamiento, pero sí es importante que empecemos a seguir formando y desde la cátedra de María Cano impulso mucho eso en los estudiantes de, hey, no son solamente los deportistas, tenemos que mirar otros actores que sí empiezan a cobrar una importancia enorme y que, vuelvo y lo repito, no es un hilo tan invisible como creemos, sino realmente sí es muy visible y requiere de un trabajo fuerte. Kelly. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, ¿a qué le digo que no? Sí, Sí, sí. señora. Bueno, primero me presento, mi nombre es Kelly Mejía. Me parece que la clase estuvo muy interesante porque yo en este momento soy mamá de un futbolista en desarrollo de 10 años, desde aquí, desde la ciudad de Cali. Justamente me encuentro aquí en entreno y he encontrado de que influye mucho porque a veces los niños tienen apoyo hasta de ellos mismos. Lo veía yo en la final de fútbol que mi hijo tuvo este fin de semana, en el que perdieron porque estábamos hablando de que estaban jugando con el contrincante que era la cantera del Deportivo Cali. Mi hijo está en una escuela de formación inicial y me dice, mamá, es que aparte de que es arquero, es capitán, me dice, mamá, realmente yo no me puedo comparar a esos niños porque es que yo sé mi potencial, pero ellos van mucho más allá que yo y se veía la diferencia de, por lo menos yo como mamá, de un niño de 10 años a esos papás que ya son papás de niños de alto rendimiento y uno, bebé, si puedes, y ellos desde allá, y entonces, no puedes dar más, vos puedes dar más. Y entre ellos mismos diciéndole a los otros niños, lo estás haciendo muy bien. Entonces a veces encontramos hasta en los mismos niños ese grado de madurez de decir, me parece que lo estás haciendo bien y que yo quiero ser como tú en algún momento. Gracias. Gracias, Kelly. Total, total. Eso también suele pasar mucho. Suele pasar mucho, de verdad. Sí, yo complemento ahí, que para darle la palabra, qué pena Nelson, uno evidencia cómo hoy también compartiendo la experiencia de Kelly, que también estábamos en una final de un torneo, les decíamos a los niños que estaban en la banca, y apoyen a sus compañeros, y los mismos niños desde la cancha nos decían que les hiciéramos así, ¿cierto? Es una intervención y tanto en el entrenamiento, en la competencia, como decía, multicausal de diferentes actores. Total. Nelson, adelante. Bienvenido, qué bueno que estás por acá.
No, primero agradecerte, Natalia, como la invitación, ¿cierto? Muy agradecido por el espacio. Y segundo, concordar 100% con la clase o la intervención de JD. No miramos muchas veces. ¿Te fuiste, Nelson? ¿Se fue, cierto? ¿Me Sí, escuchan? ya sí. Ya, ahora sí. Ya. Listo. Bueno, les continúo entonces. Primero agradecerle a Natalia. Segundo, concordar casi que al 300, 500% contigo, JD. ¿Alguna vez caemos en el error de, como psicólogos deportivos, tratar al deportista como deportista? Si bien es nuestro objetivo, entender que el psicólogo está trabajando con un ser humano, nos da una mirada muy integral, ¿cierto? Nos va a dar muchos más elementos para trabajar y abordar esas problemáticas que, lógicamente, venga, todos somos novios, padres, hijos, hermanos, y todo eso influye a la hora de un entrenamiento o la preparación mental para una competencia de un deportista o un atleta. Entonces, primero agradecerles, volver a repetir que les agradezco el espacio. Y segundo, qué rico que también muchos papás puedan concordar que todos influyen, ¿cierto? De manera positiva o negativa en ese deportista en formación. Sí, de hecho, Nelson dice algo importante que me parece aquí que debo mencionarlo. Nosotros tenemos unos alcances como psicólogos del deporte, pero también tenemos unos límites. Y dependiendo de ese foco que yo vaya a trabajar, debo de entender hasta dónde voy yo. Yo hablo mucho desde Bogotá, desde donde yo trabajo. Nosotros tenemos 3 psicólogos, todos especialistas en deporte, pero con un foco atencional diferente. Por ejemplo, los psicólogos sociales, que son psicólogos del deporte enfocados en la parte social, son los que trabajan con familias, es decir, escuelas de padres, escuela de entrenadores, trabajo dual con el deportista, es decir, los deportistas que estudian y practican el deporte, y también un trabajo ya más individualizado de proyecto académico, ¿sí? Y tenemos los psicólogos clínicos que están, todos somos actores de salud y de propiciar un bienestar en la salud mental, pero ¿por qué tenemos el psicólogo clínico? Porque muchas veces nosotros como psicólogos del deporte encontramos eso que Nelson acabó de decir, algunas situaciones que se están alterando las otras áreas, los otros roles que ocupa el deportista y que puede llegar a afectar. Entonces ahí es donde uno como psicólogo del deporte, yo que soy psicóloga del deporte del desempeño, me enfoco exclusivamente en el deportista, pues no puedo trabajarlo si no necesito apoyarme. Y ahí es donde empezamos a ver también esa multidisciplinariedad de la psicología del deporte como la medicina. Entonces, tengo el médico, pero el médico es especialista en ortopedia y traumatología, otro de rodilla, otro de hombro. Entonces, eso también nos deja ver que tenemos unos alcances y unos límites también. Y la segunda parte que decía Nelson, es difícil, realmente es complicado que muchas veces un papá acepte que está haciendo mal su papel como papá. Y eso lo vamos a encontrar también en la vida deportiva. Muchas veces un papá le cuesta, cuando nosotros desarrollamos procesos de sensibilización, decir, uy, a mí me pasa esto, o yo no puedo tener todos los estilos de papás, que suele pasar muchas ocasiones. Entonces, aquí es importante también, y creo que como todo proceso psicológico, es aceptar que realmente hay cosas que yo tengo que desaprender para empezar a aprender nuevamente. Entonces, aquí también empieza a cobrar esto que acabo de mencionar un sentido muy importante. Muchísimas gracias, Nelson, por tu apreciación. Muchas gracias, Nelson. No sé si algún otro comentario. Bueno, ya para ir finalizando,
precisamente como ante esta necesidad y esos otros actores que están involucrados en este contexto, en el desempeño deportivo, la universidad, por eso en un análisis, digamos, como minucioso, detallado, ha tomado la decisión de ampliar el perfil de ingreso a la especialización, que ya no solamente puedan participar psicólogos, sino que también otros profesionales de diferentes disciplinas. Como decía la profe JD, finalmente la psicología deportiva es multidisciplinar y necesita del aporte, la construcción y el trabajo de otros profesionales. Entonces creemos que esto nos va a permitir de alguna manera poder tener mayor presencia desde el componente psicológico en estos contextos deportivos. Entonces es una noticia importante que les queríamos comunicar, que estamos en ese proceso y la idea es que podamos cada vez posicionar más la psicología y poder contribuir desde la disciplina y los saberes. Obviamente cada rol tendrá unos alcances, pero poder contribuir cada vez más a este contexto tan interesante que es el tema deportivo y que cada deporte, por cada ciudad se ven pues como los matices, los intereses, pero que sigue siendo una actividad fundamental tanto desde lo recreativo como desde lo competitivo en nuestro contexto colombiano. Entonces, bueno, nos les damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Como les decíamos, son actividades regulares que vamos realizando y de hecho dejamos publicadas en nuestro portal para que puedan acceder a ellas, conocerlas, difundirlas. La invitación siempre está abierta y le reiteramos el agradecimiento también a la profe JD por acompañarnos, por permitirnos este espacio como de conocimiento, aprendizaje, lo que tú decías, desaprender y aprender y de reflexión en esta noche. Les recordamos que el link de asistencia quedó en el chat y bueno, estamos en abierta comunicación. Ya saben que tenemos nuestra especialización y nuestro programa a nivel nacional, tanto en modalidad virtual y presencial. Bueno, muchísimas gracias y que pasen una muy buena noche. Gracias, profe, que te acabas de Igualmente, mejorar. Una feliz noche. chao, Gracias por gracias, su que asistencia. estén bien, hasta luego. Muchas gracias.